¿cuánto crees que cambió la humanidad a partir de los antibióticos? Ya viene la vacuna contra la alopecia, o sea que se te caiga el cabello, ya no lo vas a tener. Vienen otras cosas. No, espérate. ¡Chale! O sea, si vemos la historia de las guerras, todo parte desde la, digamos, supremacía económica, pero del avance científico. Oye, pero es que porque una bacteria es capaz de generar resistencia, pues es como, pues es que la bacteria, al igual que tú, ¿no? Es un ser vivo que una de sus características como ser vivo es que se adapta. Entonces, pues, ¿por qué una bacteria hace resistencia a antibióticos? Pues por la misma razón por la cual tú ya no te tropiezas con la misma piedra. Desde principios del siglo XX, la medicina alopática consolidó su posición como la piedra angular de la atención sanitaria moderna. Este avance estuvo marcado no solo por el desarrollo de tratamientos efectivos y el auge de los hospitales como centros de curación, sino también por el lado oscuro y errores que ayudaron a que este viaje reflejara aspiraciones y desafíos. Bienvenidos a No lo digo yo, un espacio único donde ciencia, cultura e historia se entrelazarán desde un enfoque reflexivo, donde cada uno de ustedes pueden ser expertos, sin prejuicios y con libertad de opinión. Amigo mío, recibiendo la Navidad. Recibiendo la Navidad con un gran tema, ¿no? Que ha ayudado a que muchas familias estén unidas. Hoy, ya cuando se lance el capítulo, es 25 de diciembre. Felices fiestas. Están crudeando, ¿no? Están crudeando. Felices crudas. Feliz empache por el pavo. Feliz todo. ¿Sí te gusta el pavo? Es algo que no me gustaría hablar porque no me gusta el pavo, pero... no, pero me encanta la pierna. Okay. La pierna como la preparan, uff. Me agrada. ¿Y ¿tú? Postre? La ensalada de manzana es, yo creo que el enemigo número 1 de la sociedad mexicana. No me gusta, pero me encanta el recalentado. Sabe mejor. O sea, la ensalada de manzana recalentada, o sea, del otro día o... No, o sea, en general los platillos del refri para el consumo. No, o sea, en general yo creo que los platillos saben mejor en el recalentado, ¿sabes? Ah, sí, claro. No sé, ¿tú qué piensas? A mí me gustan mucho un platillo... Tiene un nombre bizarro ahorita que lo estaba pensando. Porque dije, los niños ahogados. Pero envueltos, perdón. Los niños envueltos. Ahogados. Ahí sí lo vamos a vipear porque nos podemos meter en no, que es una pechuga que le metes jamón y queso y la envuelves como en salsa chipotle. Que vienen luego con papitas o como con longaniza, ¿no? Uf, sí. Eso, patrimonio nacional, cabrón. Sí, y la verdad es que las uvas con crema, fíjate, son mi deleite. La ensalada de manzana, la verdad es que no la hago el feo, ¿eh? Yo sí. No me gusta eso de las pasas o cosas así, pero bueno. Es cada quien, hermano. Exacto. Cada quien. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a darle continuidad a nuestro primer capítulo en donde hablamos de la medicina alopática. Yo creo que vamos a ver unos temas bastante relevantes e importantes para la consolidación de la medicina alopática. Pero creo que hoy vamos a tener una plática muy fluida porque vamos a integrar, yo creo que aspectos que son difíciles de entender, pero fáciles de hablar. Sí, bastante. Estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, pues nos dimos cuenta la primera vez, no hubo la experiencia, ¿no? En grabar y pues nos aventamos 2 horas. Entonces decidimos dejar pausado 2 horas. Y mejor 50. Hablar de él ya estando cachondos, ¿no? Ya. Calientitos, ¿no? Ya fluidos, con varios capítulos. Entonces, hablemos de la consolidación de la medicina alopática. Porque creo que ahí en esa consolidación de la medicina alopática encontramos los medicamentos que actualmente más se consumen y más se sintetizan en el mundo. ¿No? Sí, o sea, yo creo que vamos a entender realmente la consolidación, yo creo que del 1900 hasta el 2000. O sea, vamos a ver épocas como Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam. Vamos a entender también por qué estos conflictos bélicos también impactaron en el sector farmacéutico. Pero creo que también lo más importante, lo relevante va a ser en qué momento se consolida ya correctamente y por qué también surgieron los entes reguladores, ¿no? Sí. Que es algo que va de la mano. Y de hecho, empezamos en los 1900. Ya el capítulo pasado habíamos hablado de que la aspirina, ¿no? Se sintetiza y se vende por primera vez en 1899. Exacto. Entonces, ¿estás de acuerdo en que la consolidación de la medicina alopática sale con el nacimiento de la aspirina? ¿Qué opinas?
¿Estás de acuerdo? Paradójicamente, o sea, sí. Si tuviéramos Sí. que decir, así como el antes de Cristo y el después de Cristo es cuando nace Cristo. ¿no? Antes de la aspirina y después de la aspirina. Ajá, me gusta esa, me encantó esa está analogía, bien, ¿no? sí. Yo Después creo que de la aspirina, ¿no? El año 0 después de la aspirina es de lo que vamos a hablar. el año 0, qué buena analogía, ¿eh? Anótala, por favor, anótala. Muy buena. No, sí, de hecho, considero que esa analogía de antes de la aspirina y después de la aspirina queda correcto, porque creo que Bayer en este impulso por aliviar el dolor, que, bueno, lo pueden checar en el capítulo anterior, pues consolidó algo que hoy por hoy nos sigue siendo benéfico, ¿no? Que es la aspirina. Entonces, sí, yo creo que... Y que además es el medicamento más consumido un 25 y un 1 de enero por la cruda, ¿no? O sea, ¿quién no se ha Buscamos echado datos una aspirina? estadísticos Ya y está sí. la aspirina Boost, ¿no? Que la aspirina Boost es una negra, no sé si la has visto. Sí, la he Que visto. Está increíble esa aspirina y es la perfecta para un kit anticruda, ¿no? Una aspirina efervescente. Entonces... Digo, la aspirina es la aspirina, ¿no? Deberíamos de tener una estampita, ¿no? De San Aspirina, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Vamos a editarla y la vamos a subir al canal para que todos la tengan. Cuando Sí. se sientan mal, Cuando se sientan San crudos, Aspirina. un abrazo, sí, un besito a Por ella. a la Santa Aspirina. Sí, no, yo creo que el kit o el cuadro básico del alcohólico debería ser la aspirina, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para mí? Pues mira, justamente vamos a trazarlo ya con esta analogía que me acabas de dar, que es perfecta, que es antes de la aspirina y después de la aspirina. Ya después de la aspirina viene ahora sí la consolidación del avance farmacéutico. Digamos que vamos a describir a los antibióticos que vienen después como de esta innovación en analgesia, que hay otros, ¿no? Pero vamos a enfocarnos con los antibióticos porque vienen dos épocas importantes. Primera Guerra Mundial y su consolidación y ya su auge fue después de la Segunda Guerra Mundial. Que venimos de un efecto dominó, digamos, como de algo malo tuvo la respuesta de algo, o sea, digo, respuesta mala, respuesta buena, ¿no? Este efecto como dominó. Entonces, con Alexander Fleming, que es nuestro doctor estrella y que nos ayuda a entender lo que es un antibiótico y el descubrimiento del mismo, pero casualmente, o algo que cuando estábamos redactando este guión, es que pues fue de una forma muy esporádica, digamos. Eventualmente pasó. Tenía que pasar. ¿Casualidad? Exacto. Fue como de, lo checamos el lunes. O sea, como que esta analogía, ¿no? Y es que... Lo checamos en enero. Ese tema de enero. Alexander Fleming, nos vemos en enero, banda, ¿no? Feliz año nuevo, feliz 1928. Sí, más o menos. Principios, finales del 27, y así que, no, 1928. Y sí, justo, o sea, él se va de vacaciones, deja un crecimiento que estaba haciendo, creo que no me acuerdo bien qué género era de bacteria, pero se da cuenta que se contamina y empieza a tener una inhibición del otro agente bacteriano por un nuevo microorganismo, que en este caso pues sabemos que es la penicilina como tal. Que es un hongo, ¿no? Que Y es no un hongo, una bacteria, exactamente. ¿no? Exacto. Esa es la diferencia, ¿no? Y que pues sabemos o entendemos que quizás para que lo entendamos, era el metabolito producido por el hongo. O sea, realmente es como su forma de ataque. Como su forma de defensa. Sí, Es su carta de Yu-Gi-Oh en forma de defensa. Para pronto. Entonces, justamente... Y vamos quiero aquí algo súper rescatar, es que no se hubiera podido aislar a la penicilina sin la participación de una mujer, que fue Dorothy Hawking, que era una británica que trabajaba en algo de rayos X y que brindó las bases para que después Howard y Henders en 1945, que justamente venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ya logran aislar y empezarla a producir en masa. Entonces, sin ella... no hubiéramos tenido las bases para ya después su industrialización. Para sintetizarla, ¿no? Porque aquí es algo bien interesante, ¿no? O sea, los fármacos, a partir de la medicina alopática, son semisintéticos, ¿no? Ajá. Muchos son semisintéticos o muchas veces lo que deciden hacer es, ok, yo ya vi cuál es el principio activo de este sauce, ¿no? Para el caso de la salicina, ¿no? Uh-huh. De este hongo, ¿no? Para el caso de la penicilina, ¿no? Y así muchos casos. Pero pues a veces sale más barato generar la síntesis química, ¿no? De ese compuesto que estar cultivando, ¿no? Porque pues para... Sí, o sea, la demanda global es carísimo, ¿no? Deja tú, es carísimo el agar, ¿no? Son carísimos los medios de cultivo, el material que se ocupa, la tecnología que se requiere, ¿no? Para que
pues un microorganismo crezca de manera pura, ¿no? Entonces, deja tú que crezca Penicillium, ¿no? Que es el hongo en el cual se extrae la bacteria, sino pues al final es todo un proceso, en el caso del sauce, ¿no? Imagínate estar tale y tale y tale y tale árboles, pues al final del día no resulta redituable, ¿no? No, entonces, y que también es un impacto al ecosistema. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues sí se recurre mucho a la síntesis química y se considera que un fármaco ya está bien aceptado cuando ya se logra industrializar a través de síntesis química, ¿no? Exacto. Entonces, aquí tú iniciaste con algo bien interesante, porque dices que vamos a tener todo un recorrido con todas las guerras, ¿no? Sí. Y es muy curioso porque a la par de que en 1945 se logra sintetizar la penicilina y que al final ahí empezamos ya con la historia de los antibióticos, que pues, ¿cuánto no cambió la humanidad? Hay que empezar primero con esa pregunta. ¿Cuánto crees que cambió la humanidad a partir de los antibióticos? O sea, de la aparición como tal del primer antibiótico. Sí. O sea, desde que el antibiótico se empezó a utilizar en materia de sanidad o de salud pública. Pues yo creo que si estábamos a la mitad de la evolución, sí dimos un paso redoblado para un avance más significativo. Porque digamos que de 1928, cuando Fleming descubre al ente productor de este metabolismo, de este metabolito que después se constituye como un antibiótico, y que vemos también otra participación de Dorothy con la parte de... O sea, fueron 17 años que se ve la cúspide ya y que nosotros quizás ahorita, tomando el ejemplo de pandemia, lo vimos en 4 años. 3 años, un avance significativo. Entonces, yo creo que con los antibióticos exclusivamente, pues fue también la respuesta a una necesidad mediática que fue la guerra, sí, pero también fue la respuesta de cosas muy sencillas, quizás. Porque veníamos de epidemias como la tifoidea, la sífilis, que fue la gripa del amor en la cúspide de la era victoriana, justamente por estas infraestructuras o red de sanidad, hablado a una ITS. Entonces, entendemos que sí hay un antes y después de los antibióticos, pero reflejado para el bien de la humanidad. Obviamente, ahorita actualmente tenemos una crisis con esta parte de la automedicación por los antibióticos. Es un dilema. Pero si nos basamos bajo la línea de evolución, ¿fue la respuesta a la guerra? Sí, pero fue la satisfacción al final del día de enfermedades que quizás hoy por hoy las vemos ya más fáciles de atender, que antes eran muy complejas. Que de hecho, no sé si te acuerdas cuando lo platicamos, que era el caso de la chica tifoidea, que en vez de que le dieran un tratamiento, la pudieron haber atendido con un medicamento, con un antibiótico, y que en vez de darle esa atención, simplemente la decidieron encarcelar. Sí, aislarla. Exacto. Aislarla para que no anduviera ahí proliferando, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que el antibiótico es ¿no? Le permitió al hombre subir su promedio de esperanza de vida. Uh-huh. ¿No? La mortalidad y entonces sube la mortalidad, sube el índice de mortalidad. Entonces, pues el hombre ya no tiene 40 años para reventarla, ¿no? Ya tiene 80. Uh-huh. ¿No? Ya tiene 70. Creo que eso es importante. O sea, al final, hoy en día para nosotros es sumamente natural decir, pues para nosotros ya hoy en día que una persona se muera joven dentro de... Ya es a los 60, cuando antes una persona de los 60 años... Ya era más que... Ya estaba muy grande, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que el antibiótico sí aumentó la estadística de esperanza de vida. Entonces, como tú lo mencionas, obviamente al aumentar la esperanza de vida, pues el desarrollo tecnológico científico, pues se desploma, ¿no? Completamente. Y es ahí lo interesante, porque tú dices, nace con esta necesidad de la respuesta a la guerra. Uh-huh. No sé qué tanto estoy de acuerdo, porque justo como lo hemos dicho, o sea, cuántas pandemias no ha atravesado la humanidad desde que existe. Pero bueno, a lo mejor, pues económicamente la guerra fue como necesitamos esto, y tiene mucho sentido, como lo mencionas, porque termina la Segunda Guerra Mundial y empieza literalmente la Guerra Fría, ¿no? Sí, entonces, más o menos. Y es curioso que la Guerra Fría, pues sí fue una guerra científica, ¿no? Sí, hay que decirlo así, fue una guerra científica. Desde mi perspectiva es una guerra científica. ¿Por qué? Porque el país quería ser el primero en generar tecnología. Es que al final del día es la carrera de quién evolucionó más. ¿Quién alcanzó la cúspide científica para la evolución
humana en general, ¿no? Ajá. Entendamos que la Guerra Fría no es solamente un conflicto bélico, sino como tú lo acabas de rescatar y es algo muy bueno que lo veas así, sino es realmente quién prevalece en el primer lugar de avances en cuanto a medicina, tecnología y ahora lo vemos nosotros como en el rublo farmacéutico. Y que siempre la guerra estuvo centrada en quién es el primero en llegar a la luna. Ajá, y que después ¿Quién se fue el primero en convirtió llegar en a la otras luna? cosas, exacto. Y que el otro foco grande es quién iba a tener la capacidad de generar energía nuclear, ¿no? Que fueron como los dos hitos más grandes de la Guerra Fría, pero existe uno muy escondido del que nadie habla y aquí es bien importante rescatarlo, ¿no? Que es el antibiótico. Sí. Porque al final la tecnología de Occidente, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, era el antibiótico. La tecnología del ruso eran los fagos, ¿no? Que los fagos en este caso pues son los virus de las bacterias, ¿no? En ese entonces pues evidentemente a nivel tecnológico pues no resultaba tan viable y la verdad es que le fue muy fácil a Occidente aplastar esa idea y que no se sepa que en la Guerra Fría estuvo esa guerra tecnológica también, ¿no? Entre el antibiótico, ¿no? Y que hoy en día gana el antibiótico y pues aquí... ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo en que al igual que en la industria del dolor, en la industria del antibiótico, las agencias regulatorias no supieron qué hacer? ¿O qué pasó ahí? Porque el antibiótico llegó como un héroe y hoy en día ese héroe ya es el que nos está aterrorizando. Sí, es el antihéroe. ¿De quién es la ahora, culpa? ¿no? ¿De quién es la culpa? Híjole, es que sí me pones en disyuntiva porque quizás es desplayarnos más, entender en que también... pues el espionaje ayudó a estos como contrapuntos que pues no equilataron la balanza, pero sí permitieron que uno avanzara más que el otro de forma quizás sucia. Pero el antibiótico siento que era el niño que era de, hey, voltéenme a ver, necesito que me vean. Yo creo que las agencias reguladoras, hablando quizás de nuestro hermano vecino Estados Unidos, sí está muy, muy cabrón con el antibiótico. Por eso lo que decíamos, era más fácil que te compraras ciertos medicamentos que el mismo antibiótico, porque sí hay una regulación. No sé cómo, porque sí estoy un poco desinformado ahí en cómo entra EMA para la Unión Europea en cuanto a antibióticos, pero me imagino que ha de estar a la par con FDA. Y acá en México, pues en Cofepris entendemos que pues, les vale madre, la neta. Es que... ¿O crees que hasta apenas, pues de hecho no tiene mucho que el antibiótico se compra con receta, ¿no? No, ya tiene mínimo unos 15 años donde el antibiótico... 15 años. Ajá. O sea, en el 2010. Estamos hablando, ¿es 2024? ¿2010? 2010 más o menos. ¿Cuándo dices que el antibiótico empezó a comercializarse? 1945. Después de la segunda... 50 años después empezaste a hacer campaña contra antibióticos. Pues es que volvemos a lo mismo. Al final del día yo creo que las potencias se han enfocado más entre el avance tecnológico derivado a la guerra. Porque, o sea, si vemos la historia de las guerras, todo parte desde la, digamos, supremacía económica, pero del avance científico. Y el avance científico tiene muchas áreas de análisis. Pero si nos encasillamos al farmacéutico... Y aquí ahora sería mi contrapregunta. ¿Tú quién crees que ganó en el avance farmacéutico? ¿Unión Soviética en su momento en los 40, 50 más o menos? ¿O Estados Unidos? Yo creo que Occidente. O sea, sí, Estados Unidos, definitivamente. Evidentemente ganó porque... ganó porque hoy en día toda la medicina... si un medicamento está aprobado por la FDA... Chido. Y somos farmacéuticos. ¿Cómo se llama la agencia regulatoria de Rusia? No tendemos. Sabrá Dios, ¿no? En su rancho. ¿No debería ser también EMA? Pues al final del día es de Unión Europea. No sé. A ver, lo vamos a checar. O sea, pero digo, ¿por qué hago esta pregunta? No para saber cómo se llama. Simplemente, ¿quién ganó la guerra es evidente? ¿Cuál es la agencia regulatoria que conoces? ¿Y cuál es la agencia regulatoria a la que tú dices, si él aprobó este fármaco, este tratamiento, check? Si la otra nadie la topa. Entonces, la otra agencia regulatoria a la gente no le importa, o por lo menos en México. Entonces, por lo menos en México, pues ganó, ¿no? Occidente ganó Estados Unidos. De hecho, mira, aquí dice que es Roskomnadzor, que es la agencia regulatoria de Rusia para las telecomunicaciones, tecnologías de la información y medios de comunicación. De hecho, en abril de 2022, esta agencia prohibió la publicidad de Google y sus productos.
O sea, volvemos a lo mismo. Quien se aísla, pierde. Mira, no sé, pero volviendo a este tema de los antibióticos, que al final es el rublo. Es eso donde estamos yendo y esta guerra. No sé, por supuesto que no sabía la gente que pues un antibiótico iba a, que una bacteria iba a generar resistencia, ¿no? Ajá. Si nosotros nos lo preguntamos ahorita oye, pero es que ¿por qué una bacteria es capaz de generar resistencia? Pues es como, pues es que la bacteria, al igual que tú, ¿no? Es un ser vivo que una de sus características como ser vivo es que se adapta. Uh-huh. Entonces, pues, ¿por qué una bacteria hace resistencia a antibióticos? Pues por la misma razón por la cual tú ya no te tropiezas con la misma piedra, ¿no? La bacteria aprende, o sea, la bacteria es como están creando algo para que me mate. Tengo que adaptarme. Tengo que adaptarme y tengo que crear un mecanismo de defensa para no morir ante esa situación. Y es lo que pasa. Entonces, al final, hoy en día, ¿qué descubrimos? ¿No? Casi 80 años después del descubrimiento del antibiótico y de que el antibiótico ganó y que estamos generando resistencia a antibióticos, que si hoy en día la tecnología y la ciencia se van hacia la generación de nuevos antibióticos, es literalmente una constante guerra de chanclazos entre la bacteria y el humano a ver quién gana. De órale, cocazo. Ajá, a ver, ahora ahí te va este fármaco, a ver, supéralo. Y en 10 años la bacteria, ya lo superé. Y entonces vamos a estar como científicos, vamos a estar persiguiéndonos a ver quién gana. Y ahí es cuando yo digo que hoy en día se puede saber que los fagos eran la terapia más segura. Con la experiencia que tenemos hoy en día, pues el fago pues al final es un virus que mata bacterias. Uh-huh. Y entonces ahí al diseñar fagos, pues ahí te quitas tú la guerra y entonces en vez de que sea humano bacteria, pues ya que sea virus bacteria y tú te quitas la chamba. Yo así lo veo. Pero pues al final es una tecnología pues rusa. ¿Y quién ganó la Guerra Fría? ¿Y qué es a lo que estábamos hablando? Pues Occidente, ¿no? Estados Unidos. Y hoy en día tenemos este problema de resistencia a antibióticos. ¿Cómo pensamos resolverlo? Porque es un tema. Híjole, me acabas de... O sea, me explotó la tacha ahorita con lo que dices porque hablas de una carrera de ganancia entre un ente microbiano y entre el humano. Sabemos quién las tiene de perder. Como nosotros desde la postura de humanidad las tenemos de perder por esta adaptabilidad de estos microorganismos. Sí, porque el humano... Pero ¿no crees que al final del día eso es también lo que constituye el avance científico? O sea, paradójicamente entra esa guerra que nosotros quizás vemos más introspectiva de decir, ok, la guerra ahorita es actual entre un ente microbiano y nosotros. Uh-huh. Las tenemos de perder. Pero al final del día yo creo que es también como esta constitución de la humanidad en decir, siempre buscamos tener un adversario. O sea, ya saliéndonos un poquito más al tema introspectivo. Pues no nos estamos saliendo del tema. O sea, creo que está saliendo carnita. Pero sale ese eje de análisis en decir, ¿no crees que al final del día eso constituye a la humanidad? Esa carrera al final del día. No vamos a verlo como bélica o algo, sino simplemente esa carrera. Sí, de buscar esas nuevas soluciones. Dejémoslo en esta carrera de antibióticos, ¿no? Uh-huh. De resistencia a antibióticos, ¿no? ¿No crees que constituye también esa intriga de la humanidad que busca siempre la respuesta de? O sea, entendemos que ahorita el virus puede ser la mejor opción para esta nueva necesidad que surge de la resistencia microbiana. Pero yo creo que, desde mi perspectiva, obviamente, le quita esa sazón a la vida. Como que le quita ese toque al científico le quitas la chamba al final del día. Si las farmacéuticas no han soltado ciertas soluciones que, por ejemplo, hoy en día en la carpeta 2025, en la integración de nuevos medicamentos, ya viene la vacuna contra la alopecia, o sea, que se te caiga el cabello, ya no lo vas a tener. Vienen otras cosas. No, espérate. ¡Chale! Cámara, yo ya llegó el putazo. No, pero, o sea, a lo que voy. Vienen como que estas nuevas innovaciones que quizás la vemos retardadas, pero que hace 15, 20 años lo veremos imposible. Y sí, que viene tras la pregunta que tú dices, o sea, en quizás esta respuesta de los fagos, la ganó obviamente Occidente por obvias razones, pero quizás yo viéndolo bien ya desde la perspectiva también equitativa, Rusia, independiente del aislamiento o no,
ha sabido aprovechar las cosas. ¿Quién entregó la mejor vacuna, digamos, del mercado? Rusia. Y que la satanizaron. La satanizaron hasta el cansancio. Pero fue porque justamente... Estados Unidos dijo, si están vacunados con las Sputnik, no entras a mi país. Sí, eso se me hizo una pendejada de Estados Unidos. Fue el berrinche más pendejo que he escuchado en mi vida. Pero bueno. Es que de nuevo entra en esta definición que dijiste la semana pasada de que Estados Unidos es el niño mocoso, mugroso. Es el niño que come pegamento, güey. Este candidato... Lo que dice, el niño que come pegamento. Y yo, el niño que sucio con mocos de fuera, güey. El niño meco, pa' pronto. La versión mexa. El niño que come chetos con Nutella. Sí, no, es que esto, o sea, no por ensañarnos con Estados Unidos, pero la ideología americana, y de hecho, apenas estaba escuchando un podcast de los tiroteos que han habido en la historia de Estados Unidos y que deriva justamente de este derecho constitucional a defenderte con armas de fuego. Pero sí, Estados Unidos a veces sí es como de, güey, siempre te superas a estar más pendejo que la vez pasada. Por ejemplo, con esta parte de las vacunas de... No, si no traes la que para qué ellos era, ¿la Astra o cuál era? No, bueno, entrabas con la AstraZeneca, pues que la AstraZeneca, pues... Es de... pues es de Occidente, ¿no? Dejémoslo en Occidente porque no, al final en materia científica, pues Estados Unidos y Occidente sí están bastante entrelazados, conectados, ¿no? Ajá, están conectados. Pero pues que la AstraZeneca, que la Johnson, Sí, o sea, digamos como de todos hasta la mexicana, pero menos los de Rusia porque me caen mal. Era como el niño que tenía su libreta en la secundaria y todos le escribían menos el que le caía gordo. Sí. Y que al final, o sea, ya hablando un poco de México, ahorita que me estás mencionando y que de la vacuna y esto, a mí me dio mucha risa, o sea, me impactó demasiado que cuando México dice, ok, creo que tengo que generar mi propia vacuna, lo cual, aplausos, ¿no? O sea... Aplausos y no porque... pero espera, es que ahí va. O sea, spoiler. Espera. Bien pensado, es como, güey, claro que necesitamos empezar a generar tecnología en materia de vacunas, ¿no? O en materia de avance... Sí, de avance tecnológico. En eso, ¿no? O sea, adaptabilidad. Eso está bien. Está bien. Ajá. Lo triste, volteas a ver... a tu industria a ver quiénes tienen la tecnología para generar vacunas y el único que alzó la mano, Avimex. Oh, por Dios, no, o sea, ahí te quedas así como, Dios bendito, ¿en serio? Digo, no es por menospreciar, porque al final tienen tecnología y generan mucha vacuna y venden demasiada vacuna a bovinos, ¿no? Y a la parte veterinaria, a toda América, a toda Hispanoamérica. Ajá. O sea, eso pues... Vaya, Avimex, es aplaudible. Avimex es una gran farmacéutica veterinaria, ¿no? Es una gran farmacéutica veterinaria. ¿Que sea la única? Es que, ¿sabes? O sea, que sea la única, ¿en serio? Y Proviomed, ¿no? Pero Proviomed porque, bueno, estaba chiquita y la verdad es que a partir de pues todo esto que pasó, pues Proviomed ha crecido exponencialmente. Y aparte que se ganó la licitación, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en esa materia. Por eso, pero digo... Chale, ¿no? Es que entra, de hecho, a ver si podemos poner aquí el meme de Megamente, donde está Megamente, que era un buen candidato y todo, y agarran al niño con, digo, no por mala onda, pero agarran al niño con discapacidades y todo así chueco. O sea, ese era Avimex, güey. Pero fue un mal chiste. O sea, eso no fue un chiste, güey. Fue una mentada de madre por donde le veas, güey. Chale, o sea, claramente necesitamos nosotros empezar a desarrollarnos en eso. Pero que ahorita justamente creo que en cuanto a infraestructura de avance de farmacéutico, creo que la 4T ya tiene esa implementación de nuevas. Sí, pues de hecho creó el posgrado, ¿no? Que pues hay comercial, ¿no? Comercial, en él se invierta, por favor. El posgrado en tecnología de vacunas y bioterapéuticos, ¿no? Nace también como un proyecto que... Eso es algo bien chistoso. Es del Poli, ¿no? Ajá, es del Poli. Porque al final, pues, es una universidad del Estado, ¿no? Que le responde al Estado. Entonces, ¿qué es más fácil integrar un sistema educativo así de grande? Inmediato. Ajá, pues... La UNAM, obviamente no. La UAM, obviamente no. Universidades estatales, obviamente no. Pues el Poli, al final, pues le pertenece al Estado y es del Estado. Entonces puede llegar al Estado y decirle, oye, güey, pues ármame un... Jálate en esto, necesito que le chingues. Que hacer, y aquí está el varo y lo haces porque al final yo soy tu padre, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la autonomía quizás de ciertos entes, centros de estudios, sí ha permeado a que sea más difícil
quizás trabajar de la mano con ellos. Hablando, Sí, digamos, aislados fíjate de que ahí hay algo muy curioso. Yo antes, pues en la prepa, ¿no? Fui parte de esos güeyes que cerraron la vocacional cuando querían cambiar los modelos de estudio y todo eso, ¿no? Ok. Bien grillero, ¿no? Siempre sí grillero, ¿no? ¿Qué te digo? Y siempre, desde que estoy en la prepa, siempre ha estado esta lucha de que quieren que el Instituto Politécnico Nacional sea una universidad autónoma. Y siempre han peleado por la autonomía. Yo hoy te puedo decir que no. Que sí debe haber centros de investigación, que sí deben de haber universidades del calibre del Instituto Politécnico Nacional que le respondan a las necesidades del Estado. O sea, yo sí creo que eso es importante. ¿Por qué? Lo vemos en este posgrado de vacunas y bioterapéuticos. Se pudo generar un posgrado de calibre nacional rapidísimo, ¿no? Y que ya están las maestrías, que este año fue el primer egresado, ¿no? De maestría, ¿no? Los primeros egresados de doctorado salen el siguiente año, pero pues hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y es un hijo de la 4T del cual no se habla, ¿no? Se habla que del Tren Maya, se habla que de los ferrocarriles. O sea, nos enfocamos quizás en lo malo, que pues no socialmente, malo, ¿no? Por eso, guiños, en Spotify, los que nos están escuchando, hacemos un guiño ahí, Ajá. pero nada más quizás la sociedad se está enfocando para lo que ellos son y correctamente político, o del tema pues político, al punto ¿no? que a lo mejor lo que está más en contacto con la sociedad, o sea, obviamente el tren de Querétaro, pues por supuesto que seas científico, no hagas lo que hagas, te enfermes, te dé COVID o no, lo vas a usar. Pasa lo mismo con el aeropuerto, pasa lo mismo con el Tren Maya y pasa lo mismo con muchos proyectos. Dejas a un lado a un proyecto que es el posgrado en tecnología de vacunas y bioterapéuticos, lo dejas completamente a un lado, lo aíslas, pero si lo ves, para mí es un gran avance porque está buscando la autonomía científica, ¿no? Ajá. En materia de vacunas, de bioterapéuticos, de, o sea, de todo eso que en no el tenemos. englobe, Que no tenemos. o en el avance simplemente. Que no tenemos. O sea, qué chistoso que literalmente en 1945, ¿no? Y volviendo a esto, empieza la guerra tecnológica entre Rusia y Estados Unidos desde 1945. Oh, sorpresa, 2024, apenas México dice, caray, pues creo que es importante tener centros de investigación en esta materia. O sea, ¿crees que México es el Internet Explorer de la corriente actual? De la corriente científica, por lo menos sí. Bueno, pero mira, Sí, al final sí, del día claro. yo creo que también no vamos a hablar de una postura política, pero No. venimos permeados de una ideología política un poco, pues, ¿qué podríamos decir? De poca visión, donde solamente el crecimiento de la sociedad era bajo la economía. Entendemos que sí, es creo que el pilar angular claro. del crecimiento de toda potencia. Pero, pues qué chido que ahorita ya la 4T está quizás saliendo de ese rublo de siempre, de toda la vida, y está empezando a tener nuevos proyectos donde pues venimos desde casi 80 años donde se les olvidó a Donde esta parte, podamos México. meternos esta competencia de la que estamos Exactamente. hablando, ¿no? Donde ahora sí ya tenemos equipos buenos, ya no tenemos al niño. Ajá, ya no dependemos de él, Ajá. ¿no? Y es que al final, por ejemplo, volviendo a el tema que tú me mencionabas de este humano de querer estar siempre mejorando y mejorando y mejorando y mejorando, fíjate que sí me levantó un poco la ceja porque es como, sí es cierto. O sea, al final, la ciencia, la investigación, con tal de seguirle dando en la torre a la bacteria, la sigue estudiando y la estudia y la estudia más y la estudia más y la estudia más. Le busca nuevas rutas metabólicas esenciales donde atacar. Y nuevas busca ser aplicaciones, más ¿no? específica, busca y en esa búsqueda pues se encuentra, ¿no? O sea, porque eso aplica tanto en la ciencia como en las relaciones, ¿no? El que busca encuentra. ¿No? El que busca mensajes de WhatsApp, ahí están. Y es lo mismo con la ciencia. Entonces creo que sí tienes toda la razón del mundo, ¿no? Tienes toda la razón del mundo. Y que también pues esa hay sí que te la entender doy. que incluso con las bacterias no solamente es esta competencia de quién prevalece, ¿no? Sino se han estudiado nuevas propiedades, o sea, digo, para lo que nos escuchan y que también entendemos que en este espacio queremos entender este apartado, al final del día no solamente la bacteria te va a hacer daño,
te ayuda para otras cosas, ¿no? Sí, claro. Síntesis de nuevos fármacos, síntesis de otras cosas, en el apartado biotecnológico. O sea, Los probióticos, los ¿no? probióticos que ahorita están en el CIMI muy bueno. Están en el auge, o sea, son el auge ahorita. El auge los ahorita. probióticos, Y que incluso ¿no? también Y en materia de investigación también, o sea, está una búsqueda por intentar caracterizar todas las bacterias que están dentro de nuestro organismo, ¿no? Conocemos solamente 1200 especies. Y son Y todavía las que muchísimas están- más. No conocemos ni el 2% de la microbiota que está dentro de nosotros, ¿no? O sea, creo que también ahí hay mucho Material de análisis. material de análisis en materia de antibióticos. O sea, yo creo que si empezamos a buscar otros enfoques, vamos a encontrar bastante contra esta resistencia a antibióticos. Es un tema preocupante. Por supuesto que es un tema preocupante, ¿no? Porque pues literalmente hoy ya nada te hace. Sí. Hoy ya nada te hace y suben así videos e imágenes así metiendo terror, ¿no? De la Sí, resistencia a eso también, antibióticos. las notas amarillistas, yo creo que hay que tener cuidado con eso. No es que ya estamos súper mal de que ya nos vamos a morir mañana, pero sí creo que ahorita la histeria colectiva de la resistencia de los antibióticos deriva de una desinformación también de medios de comunicación donde solamente es el amarillismo. Entonces sí hay que alarmarnos. Ya las ONP han dicho como de, a ver, no... ONGs, perdón. Han dicho como de, a ver, no te metas el antibiótico solo por meterlo. Hay que tener una consulta médica, que yo creo que también eso es fundamental. Sí. La rutina de este apartado de la automedicación también hay que dejarla de lado. Pero no estamos tan mal. O sea, de un 100%, yo creo que el alarma ¿en qué estaría? ¿20, 30? ¿O ya crees que sea un 40-50? Yo creo que un 40, sí. Sí, más o menos, Yo creo ¿no? que sí, un 40. Y es que siento que si la sociedad tomara un poco de conciencia en eso, se reduciría muchísimo. ¿Por qué? Porque pensemos en hoy en día también, ahorita diciembre, todo lo que es noviembre, diciembre, enero, ¿no? Y febrero. Se come muy rico. Se come, engorda. se sube mínimo 5 kilos, amigo. Sí, y además hay mucha alergia, hay mucha gripe, hay mucha tos, ¿no? Hay mucha infección, tanto bacteriana porque nos congestionamos en la tragadera, como también, ¿no? Pues Viral. al final el ambiente, el aire, ¿no? La temperatura. O alérgenos, afecta, simplemente. ¿no? Ajá. Entonces, la gente no sabe distinguir, no sabemos distinguir, incluso yo, ¿no? Que pues puedo decir que no soy médico, pero vaya, he estado, Tienes un ciencia, conocimiento. he estado en ciencias médicas pues, desde los 15 años, ¿no? Ya casi 10 años en eso y no logro diferenciar cuando me dio una infección por virus y me dio por una infección por bacteria. Y este es un conocimiento sumamente erróneo que se comprende la gente, que si te sale moco verde o amarillo, es bacteria. Si te sale, Si te moco, sale transparente, moco transparente, es Dios. es virus. Güey, no. Sí, ¿cómo le atribuyes? O sea, ¿cómo sabes qué es eso? ¿Cómo sabes qué es eso? Explícate por qué no. Por supuesto Fundamenta que no. y sustenta. Ajá. Y es algo que también se puede resolver desde política pública. A ver, estamos viendo este problema de resistencia a antibióticos y todo este relajo porque además, ¿no? Eso por un lado. Nos da una infección y no sabemos si es bacteriana o viral. Y si era una viral y nos echamos el antibiótico, pues ya fuimos, ¿no? Y entonces ahí le metimos un madrazote a la bacteria y ahí la bacteria ya ganó mucho terreno. Sí. A eso le agregamos que de ese 100% de personas, un 20% que sí fue consciente y dijo, güey, no me voy a automedicar, voy a ir al médico. Y que el médico diga, sí, es bacteria. Ahí te va tu fármaco, ¿no? Ahí te va tu antibiótico de alto espectro. Porque hay que ser honestos. Primera, tercera generación. El botiquín, ¿no? Del gobierno y o sea, los antibióticos más baratos, pues son los antibióticos de alto espectro, ¿no? Los antibióticos que literalmente matan a toda la bacteria. A todas. Bueno, ¿no? también quizás ahí, añadiendo ese apartado, sería como también los biocomparables y los bioequivalentes que entran también al juego, ¿no? Entendamos que pues es... el costo monetario del antibiótico va reflejado a su investigación que hay detrás.
o a la liberación. Ajá, Entonces, exacto. Ajá. independiente del amplio espectro, ¿no? También va justificado a ese tipo de investigaciones que hay y si es una patente sólida de alguna farmacéutica o si ya se liberó la sal para producirla sí, o sea, tienes razón. tener quizás ese rublo también nos ayuda a entender por qué es tan quizás barato conseguir o tan accesible llegar al antibiótico. antibiótico. Ajá. Tienes Porque toda la más allá razón del del amplio mundo. no digo, no por corrección, sino también visualizar otra área. Exacto. Por Es como de visualizar otra área. ¿por qué cuesta algo? Digamos, una amoxicilina te cuesta 20, 25 pesos versus a una tetraciclina que vale 100, 120 pesos, que versus antes, hace 20, 15 años, eran 500, 200 pesos, donde dices, güey, ¿por qué es tan cara, no? ¿Por qué es tan caro un medicamento? Ah, es entendible porque por la investigación que hay detrás y que simplemente le dice el gobierno, te voy a dar 20 años, donde quizás, o 10 años, creo ya son 10, ¿no? Son 20. ¿Son 20? Pero no, por la nueva licitación, la nueva legislación farmacéutica ya son 10, ¿no? ¿Lo redujeron a 10? Yo me acuerdo en el último que leí, estamos hablando que cuando no llevé sé. legislación farmacéutica fue hace 4 años. Es que, o sea, por ejemplo, yo ahí tendría un tema que lo reduzcan a 10 años. Bueno, un tema y no, porque al final Es que también rompes un monopolio. Pero sí rompes, sí, o sea, tiene sus lados positivos. Yo me pongo al lado del empresario. Ah, ok. Me pongo al lado de la farmacéutica que invirtió 60 billones, ¿no? De Y eso te de estás pesos quedando corto. o de dólares, no sé. O sea, estamos hablando de Vamos a cantidades manejarlo en exorbitantes. dólares. No Ajá. soy malo con los números, sí. Soy ingeniero que es malo con los números, ¿no? Soy pseudo ingeniero, ¿no? Hago la aclaración. No, eres ingeniero, nunca es pseudo. Eres ingeniero. Tengo una mala percepción del número, ¿no? Mucho dinero detrás de una investigación científica. Y según yo tengo entendido, la patente está para proteger, ¿no? Sí, ese capital de inversión. Exactamente, ¿no? Para proteger al empresario para que siga invirtiendo en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, si tú le das la cláusula de que, ok, te doy 20 años para que en esos 20 años recuperes tu inversión y un poco más, pues la farmacéutica va a decir, ok, pues sigamos metiéndole dinero, ¿no? Sí, sigamos vamos a hacer ese metiéndole. match entre Me lo nosotros. reduces de 20 años a 10 años, yo, como empresa farmacéutica, te voy a decir, no, güey, pues es que así ya no me sale. O sea, ya no. Ahí que entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener investigación estatal que te dé eso. Si tú tienes una investigación estatal que pueda amortiguar toda la investigación, toda la ciencia básica, para que la industria ya nada más se dedique a producir a escala, a la comercialización, ok, 10 años me parece Correcto. correctísimo. Hay que checarlo ahí si lo podemos. Porque sí, pues según yo, ¿verdad? Me acuerdo que sí se redujo. O sea, no sé si fue de 20 a 15. Ahí lo checamos y lo ponemos en... Lo buscamos. Ajá, Pero bueno, volviendo al tema. Creo que sí estamos dentro de, ¿no? Estábamos en esta parte de la búsqueda, ¿no? Ah, ok, de la sí. investigación del antibiótico. Entonces, ahí en esto de patentes, en esta parte de dependiendo si es de alto espectro o no, en la inconsciencia colectiva, al final en la del día, inconsciencia ajá. colectiva, ahí pues literalmente el humano le está entregando a la bacteria Su más galletita armas para que avance. ganar, Ajá. para que siga avanzando, ¿no? Y a eso nosotros le agregamos el factor, no se te hace un antimicrobiano, ¿cómo se llaman estos? Que eran como son ensayos en donde te extraen como una parte como de tu moco para cultivar a la bacteria. Y Sí, entonces kit de diagnóstico, te ¿no? ponen Como un varios hisopo. antibióticos y ven cuál es el antibiótico que funciona más y se te lo dan. ¿Es sí. antimicrobioma? No, antimicrograma, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno, ese, ¿no? Lo podremos ahí. Se ponían unos discos de antibióticos, se cultivaba una bacteria, sí me acuerdo. Y pero que dicen que es muy caro. Hoy en día, ¿no? ajá, yo sé que hoy en día producir ese tipo de ensayos siempre han dicho, es que es muy caro. Define caro. Exacto. O sea, si yo lo pongo en la balanza que me va a ayudar en esta batalla de resistencia a antibióticos y poder tener más control de él, pues es necesario. O sea, tienes que hacerlo, porque al final, sí,
estamos hablando de que todavía no es sumamente alarmante, pero ya es alarmante. Entonces, ¿qué también estás haciendo tú en materia de salud pública para abordarlo? O sea, estás metiendo conciencia, le estás metiendo tecnología, le estás metiendo diagnóstico. O sea, creo que ahí México sí está como un poco muy atrasado en esa guerra, ¿no? Pero ¿no crees que el atraso no es solamente ahorita? O sea, vamos a ya acotar lo de los antibióticos. Vamos a dejar ahí, ya lo platicamos. Entendemos que ahorita le estamos dando todo a nuestra bacteria para que nos mate. Pero en sinergia con eso, vamos a dejar de lado las guerras. Mientras que Estados Unidos estaba dando en su madre con otros países, México, ¿dónde estaba? Que ahorita me acabas de ayudar con eso, ¿no? ¿Dónde estaba México posicionado? Pues México en esa época estaba con Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, depende de qué guerra estemos hablando. Vamos a empezar a hablar mientras que suscitaban las guerras entre Occidente y Europa. Bueno, digamos, perdón. ¿Las guerras mundiales? Las guerras mundiales. Vamos a hablar como justamente para lo que nosotros se trazó la Revolución Mexicana. La Primera Guerra Mundial es la Revolución Mexicana en México. Digamos que el conflicto bélico, ¿no? O sea, el conflicto de guerra. Ah, no, pero para. Ah, sí, ok, vaya, ya te para entendí. aterrizar. ¿No sería primero la independencia y después la revolución? Digamos como que si lo traigamos la de primera. independencia fue en 1800. En 1800. Sí, México no formulaba. Esta guerra tecnológica de la que estamos hablando, pues no tiene sentido. Y aparte, estamos hablando de la medicina alopática, ¿no? Que son los 1900. Sí, ya la conciliación. Entonces, los 1900 es la Revolución Mexicana, ¿no? Evidentemente, pues nosotros no estábamos en absoluto preocupados por cómo era la ciencia. Ajá. Bueno, de hecho sí, ¿no? No, sí, porque en esa época de la Revolución Mexicana, ¿no? Pues es cuando está el Ateneo de las Juventudes, ¿no? Que sí fue un movimiento filosófico, científico. O sea, fue relevante impactó para bien. Porque ahí empezaron a salir muchas instituciones, ¿no? Empezaron a nacer varias, por ejemplo, creo que la Castañeda, ¿no? Es más o menos esa época. La Castañeda fue el regalo de Porfirio Díaz a México como su último acto simbólico después de dejarnos 36 años después. Bueno, más bien dicho, al habernos dejado 36 años después. Y es que, digo, me gusta hablar de este hito en la cultura mexicana porque vemos a México como que siempre ha sido el niño que está fuera del juego en cuanto a desarrollo científico, ¿no? Pero realmente también entendamos que mientras otros estaban dando en su madre científicamente, México estaba atrasado, evidentemente. Pero con Porfirio Díaz, como nos los pinta la SED, yo creo que no lo es. O sea, vamos a ver el trasfondo de avance científico tanto en redes de comunicación, un todo. Realmente Porfirio Díaz sí fue ese innovador para México. O sea, sí le ayudó a salir de ese pozo quizás pues fue un mal necesario. Fue un mal necesario. Yo no lo vería como un mal necesario. O sea, yo a Porfirio Díaz no lo veo como el malo, como el villano de la historia mexicana, sino lo veo como el antihéroe al final del día. Porque sí entendemos que fue una dictadura de 36 años, pero realmente sí se preocupó por el crecimiento del Estado mexicano. Es que yo no lo veo como tú, o sea, yo no veo que su dictadura haya sido mala. Por eso te digo. Yo honestamente, la gente que dice que las dictaduras son malas, o sea, a lo mejor aquí me van a apedrear, ¿no? Profundamente. Yo no creo que las dictaduras sean malas por sí mismas, ¿sabes? Yo no creo que sea así. O sea, realmente, si hay un proyecto que se está dándole continuidad y que es por el bien común y todo, pues adelante, ¿no? Que los proyectos sigan, ¿no? Realmente yo eso, a mí no me... Esto que tú mencionabas de que la SEP lo cuentan mal, yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Lo que no me gusta es que en la educación básica satanizan las dictaduras. Porque satanizaron la dictadura de Porfirio Díaz y satanizaron y están satanizando la dictadura del PRI hegemónico. Y al final, ahorita vamos, todo lo que vamos a hablar de mientras se andaban rompiendo a su madre allá afuera, ¿qué pasaba acá adentro? Literalmente fue todo lo que hicieron esas dictaduras. Porque, ¿qué hizo Porfirio Díaz? Trajo la primera institución psiquiátrica, que es la Castañeda. Sí, y de hecho no solamente trajo el primer ente psiquiátrico,
Digo, yo creo que también en la cultura mexicana es buena idea, mala planeación, entendamos, ¿no? Pero también incluso trajo los primeros cuadros de vacunas, o sea, lo que hoy conocemos como el cuadro básico de medicamentos o el cuadro básico de salud, trajo los principios de vacunas, o sea, él sí, y por eso digo, yo creo que saliendo del espectro de la SEP, entendamos que a veces también por fines políticos ayuda a tener un bueno y un malo en la historia, ¿no? Sí. Mientras que glorifican a Pancho Villa y a otros sectores, en especial a Pancho Villa, que si nos ponemos a leer un poco, pues sí vemos que Pancho Villa pues, era un pendejo. Pues también fue un desgraciado. Ajá, ¿no? Él fue un antisocial, como lo habíamos platicado, donde pues no, realmente mató a mucha gente que como lo pintan como el héroe de la revolución. Es como, no, güey, o sea, nada que ver. No, fue un genocida. Fue un genocida, exacto. Pero saliendo de ese rulo, entendamos que Porfirio Díaz, sabemos, todo régimen político tiene sus buenos y malos, pero sí realmente nos ayudó a salir de ese pozo de estanque. Aportó mucho. Nos globalizó. Nos intercomunicó. ¿Qué es lo que nos globalizó. Pero a mí lo que no me gustó de Porfirio Díaz, por ejemplo, fue que sí trajo mucha idea externa. Sí, obviamente lo de interna, es que ¿no? En Francia está bonito y me lo va a traer. Exacto, yo por eso la verdad es que para mí, pues Porfirio Díaz, ¿no? Que estás en tu tumba, ¿no? Ya peleándose con un muerto, güey. Ahí pon pit. No, pero bueno. Lo podemos, Háblame un poco de la Castañeda. Mira, ahí te va. Este sí lo vamos a tener que leer porque tengo que citar varias cosas. Adelante. Pero ahí te va. Y cito. Para el comienzo del siglo XX, en México comenzaba el declive del porfiriato. Si bien los libros de la historia y el sistema de educación mexicano nos vendió a Díaz como el antagonista de nuestra historia, el contraste fue muy amplio. El ejercicio político implementado por Díaz fue a través de la represión social, desigualdad social y despojo de tierras. Sin embargo, también trajo consigo modernización y desarrollo económico, así como redes ferroviarias y arquitectura. Para el apartado médico-farmacéutico, la modernización de sistemas de salud, así como construcción de hospitales, también fue una de las aportaciones del porfiriato al país. Enfermedades como la cólera y fiebre amarilla comenzaron a ser tratadas, o sea, ya no nos pegaban tanto. Además, al comienzo de las aperturas de inversiones extranjeras, específicamente de la importación de medicamentos y tecnologías, algunos de los primeros medicamentos importados fueron... lo perdí. Antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y vacunas. De hecho, se trajo la vacuna de la viruela. Uno de los aportes más relevantes y que justamente desprende toda esta explicación del conocido hospital psiquiátrico La Castañeda. Para 1908, Díaz empezó y se encomendó un noble objetivo: entregarle a México su primer sistema de atención psiquiátrica. Entonces, este güey sí fue muy revolucionario en decir, sí, claro, a estos güeyes les vale madre la salud mental, yo te lo voy a traer para que lo entiendas. En general, la salud pública. Ajá. O sea, en general, la salud pública trajo, lo que dices, trajo primer botiquín básico de la ciudadanía, trajo las vacunas, trajo el hospital psiquiátrico, trajo demasiadas cosas que al final, esas cosas que Porfirio Díaz hace son la antesala para todo el avance y toda esta, pues sí, la verdad, apogeo científico-tecnológico que tuvo México en la época de 1930 a 1960. Uh-huh. Literalmente en esa época, y gracias a lo que hizo Porfirio Díaz, ¿no? Y que son de las cosas que se le aplauden, gracias a lo que él construye en materia científico-tecnológica, uh-huh, llegamos a tener todo el instituto de cardiología, ¿no? Todo sí, todas estas instituciones de especialidades médicas, ¿no? Que son de especialidades médicas que hoy en día son referentes internacionales, uh-huh, y que en esa época de los 50s, de los 60s, literalmente México fue punta de flecha en esa tecnología, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Que era algo que a mí me gustaba bastante, era mucho hacia adentro, ¿no? Mucho cubrir las necesidades de tu país, ¿no? De tu país. Cosa que se pierde muchísimo, ¿no? Con esta segunda etapa del PRI, porque la verdad es que yo separaría al PRI en dos, ¿no? Al PRI que pues trajo... ¿Antes de Porfirio y después de Porfirio, digámoslo así? No, yo ahí diría que es antes de Salinas y después de Salinas, ¿no? Ah, sí. Porque al final empieza Salinas y otra vez Salinas empieza a tener esta idea de Porfirio Díaz de ver hacia afuera, ¿no? Y vamos a volver a conectar con el mundo y hay que ser el chico cool y lo que tú quieras. Y entonces yo creo que ahí a nivel científico-tecnológico, declive. México se fue a declive. Yo sí considero que México en cierto sentido se fue a declive cuando empezó a meterse a resolver problemas ajenos
y dejó de resolver problemas internos, ¿no? Que es otro capítulo que a mí me gustaría que habláramos en otro capítulo, que es pues la insulina, ¿no? La diabetes, insulina, ¿no? Y que también tenemos un pedo de diabetes cabrón en México. Por eso te digo. Es la primera enfermedad a nivel mundial, ¿no? Que tenemos el primer lugar. Son de esos temas que es como, güey, o sea, ¿por qué si ya tienes este problema desde tantas décadas? ¿Por qué no lo atiendes? ¿Por qué no has hecho algo a nivel científico-tecnológico? ¿Por qué sigues dejando que pase? ¿Tú crees que el PRI reformuló esa ideología de que México era la señora chismosa del ente público? Porque nos metíamos en cosas que no nos importaban en vez de voltear a ver a la... En vez de voltear a ver a nuestro, pues te digo, se quedaron muchas cosas abandonadas. O sea, yo sí lo veo de esta manera, ¿no? Pero pues bueno, ya cerrando un poco, porque sí, ya se va a acabar el tiempo, ¿no? Ya se va a acabar, ok. ¿Qué concluimos de esto? O sea, creo que sí, se querían hablar varios temas, ¿no? Sí, pero... Es que creo que esta parte de la consolidación de la apatía y el antibiótico, pues creo que sí fueron muy de la mano, ¿no? Me gustaría que generáramos un capítulo para justo la diabetes, ¿no? La insulina y todos los tratamientos que han habido en México, ¿no? En el mundo. También estaría chido el de los agentes regulatorios, ¿no? Yo creo que hemos sacado varios subtemas que podemos entregar. Digo, aquí queríamos abordar varios temas, pero pues desafortunadamente no nos alcanza el tiempo. Serían temas o pláticas de 4 o 5 horas, creo yo. Entonces ahorita creo que vamos bien con el Entonces, con el que le dimos. vayamos concluyendo. ¿Qué puedes concluir? O sea, nuestra comunicación individual, tenemos la conclusión colectiva, pero... ¿Qué concluyes? ¿Qué puedes concluir de hoy? Creo que lo más significativo o el impacto en materia de la consolidación de la medicina alopática, digo, ahorita hablamos solamente del apartado de antibióticos y un poquito en materia de psiquiátrica, pero al menos yo considero que ahorita actualmente la necesidad de buscar nuevas soluciones nos ha llevado a que desde nuestras acciones tenemos el problema. Como tú lo dices, es este alimento que le estamos dando a la bacteria, que cual sea, de matarnos fácilmente por estas malas prácticas. Por el que nosotros queramos entender como de, salió el moco verde y ya me medico con antibiótico. Me meto esto, me meto el otro. Y dijéramos, vas a tomar antibiótico, mínimo acaba tu tratamiento. Acaban esos 5 o 7 días que te lo manda el médico. O si tú te lo vas a tomar por tu cuenta, trata de completar el esquema. Que entra también quizás, digo, eso podría entrar para otro día, pero como esta parte de no me vacuno porque es malo. Entonces, me automedico porque es bueno. ¿Dónde entra esa congruencia? Sí. Entonces, creo yo que ahorita tenemos un foco de alerta que nos puede ayudar a que se prevenga algo que puede ser de escala mayor. Yo lo veo así como en su momento con Estados Unidos, que tuvo muchos de sus problemas en cuanto a tiroteo de escuelas, pues tuvieron los focos de alerta y no lo tomaron. Aquí en México actualmente tenemos el foco de alerta de las prácticas malas de automedicación y no lo estamos atendiendo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y pues al final los antibióticos, el consumo de antibióticos es ese claro ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, la consolidación de la alopatía se puede abordar de diferentes maneras. Ya lo iremos haciendo poco a poco para pues poder darle a cada área su tiempo y su espacio, ¿no? Sí, su desarrollo correcto, creo yo. Pero yo sí creo que la alopatía y específicamente con los antibióticos sí nos genera, o por lo menos lo que se intenta hacer es generar conciencia en que pues tomarte un antibiótico no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. O sea, no es cualquier cosa tomarte un antibiótico porque hay una guerra. O sea, literalmente nosotros lo estamos viendo. No una guerra, una competencia. Es una competencia de supervivencia entre la bacteria y nosotros. Y entonces, cada que tú te automedicas con un antibiótico, no sigues este tratamiento como lo mencionas, y aparte que la salud pública o la política pública en materia de salud hace sus cosas, las agencias regulatorias hacen sus cosas, y todos hacen sus cosas, pues el único afectado somos nosotros, porque la bacteria está feliz. O sea, porque la bacteria al final ella va ganando y va ganando por nuestra inconsciencia, ¿no? Entonces, pues sí, dicen que el humano es el ser en la vida más inteligente y es el superior sobre todos.
Pues no lo creo. Una bacteria te está dando en la madre, hermano. O sea, piensa realmente en qué tan inteligente eres. Pero sí eres inteligente, pero en tu inteligencia hay mucha inconsciencia. Entonces, esa inconsciencia la están usando las bacterias para ganar esta carrera. Yo creo que ahorita le acabas de dar a la palabra clave de esta historia, ¿no? Es la falta de conciencia e incongruencia que hay en las acciones humanas. A veces nos ponemos y vanagloriamos como que somos el animal con mucha evolución cuando no. Me he topado a gente que no ha evolucionado, güey. Que es prófuga del ácido fólico. Entonces, yo creo que para cierres eso, vamos a tener conciencia. No hablemos de inteligencia, no hablemos de supremacía intelectual, sino es simplemente con congruencia y conciencia. Si estamos haciendo todo para que gane la bacteria, el día de mañana no nos quejemos porque nos ganó la batalla. Ok. ¿Todo bien? Entonces, pues cerremos pues, ¿ya hacemos la conclusión colectiva? Pues sí, claro. Perfecto. Pues, cito. La consolidación de la medicina alopática para el siglo XX marcó un antes y después en la historia de la humanidad. Los avances científicos y médicos, como el descubrimiento de penicilina y los primeros tratamientos antimicrobianos, transformaron radicalmente la forma en que se aborda la salud y la enfermedad. No obstante, estos logros estuvieron acompañados de desafíos significativos, como la tragedia actual con la resistencia microbiana, y así evidenció la importancia de la regulación rigurosa en este sector de la industria farmacéutica. Desde la reflexión sobre el delicado equilibrio entre la innovación y ética, debemos enfatizar la necesidad de aprender de los errores y adoptar una visión global y cooperativa. En un mundo donde la ciencia y la tecnología se avanza a pasos agigantados, debemos recordar que detrás de cada descubrimiento hay una historia de perseverancia, aprendizajes y a veces de sacrificio.